Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Bueno, a ver, la idea de esto es ver un poco qué es lo que hay de novedades, vamos a decirlo así, en cuanto al abordaje de vía aérea en el contexto del COVID. No vamos a hacer un repaso de la técnica de intubación ni de las técnicas y los elementos que ya conocemos, porque excede a esta pequeña presentación. La idea es ver qué es lo nuevo, qué es lo novedoso que apareció en el contexto de esta pandemia. Nosotros tenemos una pequeña ventaja en relación al resto del mundo, al resto de los países, que fue que para nosotros llegó un poco más tarde la pandemia y eso nos permitió ver y escuchar qué fue lo que habían hecho en otros países, sobre todo en Asia y en Europa, que fueron los primeros que recibieron el impacto de esta pandemia. En ese contexto, cuando la pandemia llega a nuestro país y nosotros empezamos a ver, nos encontramos con que hay cientos de artículos, algunos con más reportes de casos, algunos con menos casos, pero vemos que hay una cantidad importante, ¿sí?, de artículos que hacen referencia al manejo de la vía aérea. ¿Y por qué? Porque es lo que se decía recién, ¿no? El manejo de la vía aérea es uno de los puntos críticos en esta situación, es uno de los procedimientos que más aerosolización genera y en ese contexto es donde más nos tenemos que cuidar, ¿sí? Con todos estos artículos que hay dando vuelta, uno trata de empezar a ver qué es lo mejor, qué es lo peor, no solo uno, sino que todo el mundo lo empezó a hacer, y a tal punto que una de las cosas que primero surge como más efectiva son estas cajas para la protección de la maniobra en la vía aérea, ¿sí?, para cubrir al paciente. De hecho, lo que estoy mostrando es la captura de la página del gobierno, ¿sí?, del Ministerio de Salud, donde, bueno, se habla de estos elementos de protección y de hecho se habla de algunos prototipos, ¿sí? Esto que estamos viendo es puntualmente uno de los prototipos. Esto es un prototipo de un grupo de ingeniería y demás que se dedicó y diseñó este prototipo. Y hay muchos prototipos de diferentes tamaños. Este es parte de lo que está publicado por la página del Ministerio, es uno de los más conocidos. Varían en tamaño, varían en formas, varían en dimensiones de las aberturas y uno tiene que ver un poco qué es lo que le podría servir a uno o no, ¿sí? Y además de todo esto, hay una disquisición bastante importante en referencia a los materiales, ¿sí? Porque no todos los materiales son igual de efectivos y algunos materiales se desgastan muy rápido con el uso, ¿sí?, y con las reiteradas desinfecciones, un tema que vamos a abordar un poquitito más adelante, ¿sí? Este es otro diseño. Básicamente, cuando uno mira los diseños, son todos muy, muy parecidos, con lo cual no hay significativas diferencias de un diseño al otro en cuanto a efectividad, ¿sí? Más allá que algún ángulo pueda o no ser diferente, no vemos grandes diferencias, ¿sí? Por ahí hay algunos diseños que son un poquito más innovadores, por decirlo de alguna manera. Este es un diseño de una caja plegable, ¿sí?, que lo que permite es trasladarla en el contexto de la urgencia también, y pareciera como que es un poco más cómoda de utilizar, ¿sí? Pero también hay un problema que es el costo, ¿sí? Estas cajas tienen un costo de producción complejo cuando se quieren hacer bien y prolijas, ¿sí?, como lo indican de alguna manera estos croquis que estuvimos viendo. En ese mismo contexto, para tratar de abaratar, hay muchos que empezaron a probar y a ver de hacer cajas con elementos mucho más económicos. Y es así que surgen cajas hechas literalmente con cajas, ¿sí? Acá ya empezamos a entrar en una situación mucho más compleja, porque estos tienen que ser elementos prácticamente descartables, porque la reesterilización de estos elementos es prácticamente nula. Entonces, en ese contexto, la verdad que esto no nos parece que pueda ser útil por la limpieza que requieren este tipo de elementos, que en cambio los acrílicos plásticos sí se pueden utilizar, ¿sí? Como un paso adicional a estas cajas, este es un trabajo
interesante, que lo que hace es, le agrega a las cajas que conocemos y que ya hemos visto casi todos en algún lado, presión negativa. Es decir, le agrega un dispositivo, que acá hace la explicación, que el dispositivo tiene un sistema de filtrado de aire para que lo que sale de adentro de la caja no contamine el aire ambiente, pero le agrega un dispositivo de presión negativa dentro de la caja para tratar de que haya menos aerosolización todavía. La realidad es que esto es algo muy, muy nuevito, muy de ahora. No tengo una valoración demasiado buena de esto, sobre todo porque la caja de por sí demostró cierto grado de efectividad, como vamos a ir viendo un poquitito más adelante, ¿sí? La realidad es que nos surge la duda, ¿no? ¿Realmente esto sirve, no sirve? ¿Dónde sirve? ¿Cómo sirve? Es una situación difícil y en algún punto difícil también porque uno tiene que tomar la decisión de solicitar que se haga esto, ¿no? Y eso también implica un costo. Entonces, tenemos que ver. Y lo que empezamos a ver cuando hacemos una revisión bibliográfica es que primero son pocos los casos, digamos, que tienen muchos pacientes enrolados, pero lo que hay muestra que hay cierto grado de efectividad. Hay algunos estudios muy interesantes que se han hecho con secreciones, con maniquís y con fluidos marcados, y se aplica presión para tratar de simular el efecto de la tos, y en ese contexto se ve la diseminación de las partículas, y lo que se ve es que dividen el área en áreas de alto riesgo, en áreas de bajo riesgo, dentro de lo que es la cama del paciente, y la caja inicialmente sería un elemento muy efectivo para evitar la diseminación o la contaminación del operario, vamos a decir, que está realizando la maniobra de intubación. Hay muchos artículos en referencia a esto y casi todos muestran lo mismo, que la caja es efectiva para eso, ¿sí? Lo cual hace que inicialmente diga, bueno, vamos a hacerlo, vamos a probar y vamos a tratar de hacerlo. Nosotros puntualmente en Tierra del Fuego, esta es nuestra caja, esta caja la hicimos nosotros sobre la base de las medidas que estaban sugeridas y algunas medidas propias que tienen que ver con que la caja apoye y entre en el estándar de camillas que nosotros tenemos, ¿sí? Y acá es donde empezamos a hacer nuestra práctica. ¿Y qué fue lo que encontramos de a poquito? Primero, que la caja confeccionada como nosotros la habíamos confeccionado es bastante inestable. ¿Qué quiero decir inestable? Que cuando uno la toca, la caja empieza a perder su estructura. Para mejorar esto hay que empezar a usar materiales más gruesos y refuerzos para evitar que la caja sea tan lábil en su manejo. Y eso nos acarrea otros problemas, ¿sí? Hace que la caja, cuando la empezamos a reforzar y empezamos a utilizar materiales cada vez más gruesos, la caja se transforma en un elemento pesado. Y uno dice, bueno, tampoco es que voy a ir a pasear con la caja, pero en el manejo diario de la caja, que sea pesado, es algo que tiene su elemento negativo. Adicionalmente, el problema que nosotros nos encontramos es que hay poco espacio para trabajar dentro de la caja, ¿sí? Cuando uno quiere maniobrar dentro de la caja, encuentra que constantemente se está golpeando contra las paredes internas de la caja, ¿sí? Esto lo atribuimos inicialmente a que la caja podía ser más pequeña, intentamos ver si podíamos hacer una caja más grande y ahí volvimos a encontrarnos con los problemas anteriores. Cuanto más grande la hacemos, más pesada se transforma, más inestable se pone, más difícil de manejar empieza a ser la caja. Entonces, este es un problema que parece menor, pero que para mí fue significativo, ¿sí? El poco espacio que hay dentro de la caja. Adicionalmente, esto de que no entra en todas las camillas fue el resultado un poco de todo lo demás, ¿no? Cuando quisimos agrandar la caja, cuando quisimos hacerla más cómoda para trabajar, nos empezamos a encontrar con esto, ¿no? Con que tenemos problemas para que entren las camillas. Recordemos que el ideal de la caja es
usarlo en todas las maniobras de intubación, es decir, dentro de la terapia intensiva, donde las camas suelen ser más grandes, pero también cuando tenemos emergencias. En los shock room no hay camas de terapia intensiva, hay camillas, ¿sí? Y dentro de la camilla no entra una caja cómoda para poder trabajar. Cuando nos empezó a pasar todo esto, salimos a buscar y a ver si esto era un problema técnico nuestro, si era un problema porque no estábamos del todo acostumbrados a usar las cajas, o si era algo que se repetía y estaba pasando en otros lugares. Y cuando empezamos a buscar, lo que encontramos, hay mucha bibliografía, pero básicamente hay algunos artículos muy interesantes. Este es uno de los que a mí más me gustó, y creo que me gustó porque encontró los mismos problemas que tenemos nosotros, y que tienen que ver con esto, con la dificultad de manejar una caja dentro de la emergencia por el tamaño y por el peso. Recordemos que hay que manejarse con protocolos, y al manejarnos por protocolos no puede haber mucha cantidad de gente adentro de la habitación que está haciendo la maniobra de intubación. Entonces mover un elemento grande y pesado, que puede parecer muy sencillo, en el medio de una urgencia representa un problema bastante importante. Adicionalmente, cualquier cosa que se agregue entre el operador y el paciente genera una dificultad y es un impedimento al movimiento, es un impedimento a una visualización adecuada, ¿sí?, para tratar de hacer la maniobra de intubación. Entonces, es lo que decíamos, ¿no?, esta dificultad de espacio y de tener muchas cosas alrededor que se hacen difíciles de manejar. Y un problema que nosotros en realidad no lo habíamos considerado, pero cuando empezamos a buscar en la bibliografía lo encontramos, y me pareció que no es algo para desestimar, es que la caja introduce un elemento más que hay que desinfectar, ¿sí?, y hay que manejar después del procedimiento, y que está altamente contaminado. Y como nosotros sabemos que la diseminación horizontal, ¿sí?, entre el personal de sanidad es muy alta, cualquier elemento que pueda aumentar eso, ¿sí?, que pueda aumentar la transmisión entre el personal, me hace tener precaución, ¿sí? Y el mover la caja, el sacarla del área contaminada, el tratar de desinfectar algo de ese tamaño, hay que estar con cuidado. Esto es algo que nosotros no lo habíamos considerado, pero en la medida en que empezamos a revisar un poquito la bibliografía, nos lo encontramos y me pareció significativo, ¿sí?, como para poder verlo, ¿sí? La realidad es que con todo esto que nos pasó, en la práctica, la caja quedó bastante fuera de uso. Algo que inicialmente parecía que iba a ser muy efectivo, en la práctica nosotros dejamos de utilizarlo. Y cuando empezamos a mirar para atrás y a ver qué hicieron los demás, vemos que todos lo pusieron como algo muy bueno, pero después en la práctica prácticamente nadie lo usa, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Algo más? A ver, acá no estamos discutiendo el uso de equipo de protección personal, eso está clarísimo que hay que usarlo. No estamos diciendo que todas estas medidas que nosotros planteamos vayan en contra de usar el equipo de protección personal como está descrito en todas las guías. Eso claramente hay que seguir usándolo, ¿sí? Pero lo que nosotros encontramos es un elemento que nosotros teníamos desde hace algún tiempo. Puntualmente pongo la foto de este videolaringoscopio porque es el que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros lo tenemos hace aproximadamente 2 años, nosotros lo veníamos utilizando en todo lo que era vía aérea dificultosa, nosotros tenemos mucho obeso mórbido, y en esos contextos de la vía aérea dificultosa este era un equipo que nos daba una utilidad muy alta. No es el único que hay, existen un montón, como digo, este yo lo pongo porque es el que estoy más acostumbrado a manejar, porque es el que yo tengo. Tenemos uno solo, sabemos que es algo caro, sabemos que no está disponible en todos lados, y en ese contexto también hay opciones más baratas, ¿sí? Lo que se puede ver acá es un laringoscopio convencional, adosado a una pequeña cámara, una pequeña fibra, que es la que se ve arriba a la derecha, que se conecta a un celular. Esta es como la versión más económica de todas.
y nosotros la probamos, yo personalmente la probé, de hecho tengo la fibra que si bien la foto de abajo no corresponde a mi equipo, eso es una foto robada de internet, discúlpenme, pero la fibra que se ve arriba a la derecha es la fibra nuestra, y esa es la que nosotros utilizamos para hacer la prueba. La realidad es que costo efectivo es bastante bueno, ¿sí? El único inconveniente que tiene, por ahí es más claro, ahí se ve, es que se necesita un segundo operador que tiene que sostener la cámara, es un poquito más difícil, pero la realidad es que costo efectivo es bastante aceptable, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Que esta opción realmente nos parece un poco mejor. ¿Y por qué nos parece un poco mejor? Por algunas cosas puntuales, y también hicimos la revisión bibliográfica y empezamos a encontrar que de la misma manera que en la caja encontrábamos gente que decía que tenía los mismos problemas que nosotros, con el fibro, con el video, laringoscopio, encontramos que había gente que encontraba los mismos beneficios que nosotros. Algunos dicen que directamente tiene que ser el método de elección para la intubación de los pacientes COVID. Y yo acá hago un alto y hago una salvedad enorme. Los pacientes COVID no son pacientes para aprender a usar una técnica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si no tienen videolaringoscopio y lo van a adquirir para estos pacientes, aprender a usarlos con estos pacientes no es una buena opción. Porque si bien la utilización del videolaringoscopio en sí no difiere demasiado de la utilización de un videolaringoscopio convencional, hay algunos detalles menores que sí hay que tener en cuenta. Esos mismos detalles son los detalles que hacen que el videolaringoscopio sea una mejor opción que el laringoscopio convencional. ¿Y cuáles son? Principalmente, esto después hay algunos artículos que voy a mostrar un poquitito más adelante, que muestran esto que yo les estoy diciendo, y que tiene que ver con que cuando uno hace una intubación con un laringoscopio convencional, uno se alinea para visualizar la vía aérea, ¿sí?, directamente. Entonces queda expuesto directamente a la vía aérea, ¿sí? Si el paciente tose, nosotros estamos directamente expuestos a la vía aérea. Y si no tose, pero respira, si ventila espontáneamente, nosotros estamos en el camino de esa exhalación. En cambio, cuando nosotros usamos el videolaringoscopio, nosotros no visualizamos la vía aérea, nosotros lo que visualizamos es la pantalla del laringoscopio. Y esto parece algo menor, pero en la práctica hace que nuestra alineación en relación a la vía aérea sea diferente y no quedemos tan expuestos. Esto es el gran punto a favor, uno de los grandes puntos a favor que yo veo en el laringoscopio, pero hace que también cuando nosotros vayamos a hacer la maniobra de intubación, yo aprendí a intubar con un laringoscopio convencional, y en ese contexto, cuando hago la maniobra de intubación, siempre en las primeras maniobras de intubación que hice con el videolaringoscopio, trataba de hacerlo como si tuviera un laringoscopio convencional. Entonces me costó al principio mucho darme cuenta, y a tal punto que al principio no lo quería usar al laringoscopio, me parecía incómodo, me parecía molesto por esto de que tenía que mirar a otro lado y no era lo que yo estaba acostumbrado. Entonces me molestaba el videolaringoscopio. Tuve, como todo, una curva de aprendizaje, y una vez que hice esa curva de aprendizaje y me amigué, por decirlo de alguna manera, con este equipamiento nuevo, le empecé a encontrar realmente el beneficio. ¿Y por qué digo esto? Por lo mismo, porque si uno va a tratar en estos pacientes de adquirir este equipamiento para aprender a usarlo en este contexto, no me parece lo ideal, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de adquirirlo, obviamente me parece bien que adquirirlo, pero creo que la curva de aprendizaje hay que tratar de hacerla fuera de estos pacientes, ¿sí? Lo que se dice de que a estos pacientes los tiene que intubar el equipo más experimentado, que no son pacientes, eso se sostiene, y también se sostiene para esta curva de aprendizaje con este equipo nuevo.
Esto es parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Este trabajo habla de esto, que el manejo de la vía aérea en el paciente COVID tiene que ser algo muy minucioso, muy esquematizado, hay que predecir lo mejor posible, hay que asumir que toda vía aérea en un paciente COVID es una vía aérea dificultosa porque hay que minimizar los intentos fallidos, ¿sí?, de reintubación, de intubación. En ese contexto es lo que decía, ¿no?, de esta curva de aprendizaje con el videolaringoscopio. Hoy por hoy nosotros lo que estamos usando como manejo estándar de la vía aérea en los pacientes COVID no es la caja, es el videolaringoscopio. Lo usamos asociado inicialmente a la varilla, es una herramienta que tenemos a mano prácticamente en todas las intubaciones, es decir, toda intubación para un paciente COVID se asume estándar como una intubación que va a ser dificultosa, aunque sea la vía aérea que uno la ve y parece la más sencilla de todas. Y una cosa que adicionalmente hacemos cuando la vía aérea, cuando podemos programar un poquitito, que no es habitual que nosotros hagamos en terapia intensiva, es mucho más frecuente que se haga en quirófano, es aplicar anestesia local, tópico, para evitar el reflejo tusígeno, ¿sí? Más allá que tratamos de ser lo más gentiles en la maniobra posible para evitarlo, esta maniobra que es muy del anestesista, no tanto del terapista, nosotros la implementamos, está descrita en algunos trabajos, pero más que nada de anestesia, pero nosotros lo trasladamos porque vemos que también nos sirve bastante a nosotros en este contexto, ¿sí? Creo que de todo lo que está descrito, esto es lo más significativo. Hay algunas técnicas menores descritas, algunos trabajos con muy pocos casos que utilizan algunas técnicas adicionales, pero la realidad es que esto es lo que consideramos más novedoso y que nos parece más interesante de describir. Por lo menos esta es la manera que nosotros estamos teniendo para trabajar acá en Tierra del Fuego. Lo hemos discutido mucho, tanto dentro del Comité de Vía Aérea como por fuera, y la realidad que dentro de todo estamos teniendo bastantes buenos resultados en el manejo de la vía aérea. Recordemos que el manejo de la vía aérea es uno de los puntos críticos, ¿sí? Todos los procedimientos que generan aerosolización son momentos críticos. Y el manejo de la vía aérea es particularmente interesante en el contexto de que cuando uno va a realizar la maniobra en la vía aérea, uno no necesariamente está pensando que el paciente es COVID positivo. Hoy por hoy, con la alta incidencia que hay, nosotros manejamos toda vía aérea como una vía aérea COVID positiva. Y adicionalmente estamos siendo bastante agresivos, por decirlo de alguna manera, precoces en el manejo de la vía aérea, para tratar de que el manejo de la vía aérea sea lo más programado, no sé si se puede decir programado absolutamente, pero que sea tratar de evitar el llegar a último momento, porque sabemos que cuando llegamos a último momento la situación es más difícil, por la preoxigenación y por todos los inconvenientes que ya sabemos. Entonces tratamos de ser agresivos, tratamos de que no nos quede a última hora una intubación ante la duda. Antes ante la duda preferíamos esperarlo un poquito, ahora ante la duda preferimos intubarlo, y como les digo, nuestros elementos de elección en el contexto de todo lo nuevo que ha aparecido, no está la caja la tenemos disponible, pero no la estamos utilizando, pero sí estamos utilizando, más allá de todas las medidas de protección, el videolaringoscopio, que creo es una herramienta excepcional. Y hago un último comentario antes de despedirme, es cuidado con la curva de aprendizaje. No es ideal tratar de aprender a usar el videolaringoscopio en estos pacientes. Hay que aprender a manejarlo fuera y después trasladarlo a estos pacientes. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Excelente disertación.